Comenzaremos con una de las primeras culturas que se desarrolló en Mesoamérica. Fue la llamada cultura olmeca. A esta cultura se le conoce como la cultura madre, por la gran influencia que ésta ejerció sobre las demás. Se desarrolló desde el año 1500 a.C. en el periodo preclásico y habitaron la zona sur en lo que actualmente es el centro y sur del estado de Veracruz y el oeste del estado de Tabasco. El término olmeca significa habitante de la región del Ule y se aplicó debido a que estos pobladores, como ya se dijo, habitaron la región de Veracruz y Tabasco. Los principales centros ceremoniales de esta cultura fueron la Laguna de los Cerros o San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta, esta última siendo la de mayor influencia de las tres. La escultura fue una actividad muy importante para ellos, ya que fueron los primeros en crear grandes esculturas de piedra. Estas tenían forma de cabezas gigantes, las cuales ahora son conocidas como cabezas colosales. Tenían una religión politeísta y rendían culto al jaguar. Su gran número de dioses estaban relacionados principalmente con la agricultura y con otros elementos como el sol, el agua, entre otros. Aunque la cultura olmeca no fue la de mayor poder, fue sin duda la de mayor influencia ante las demás. Ahora pasando al centro de México, hablaremos de la cultura teotihuacana. Pasada la etapa aldeana, los teotihuacanos comenzaron a cobrar un auge durante los primeros 100 años después de Cristo. Esta cultura usó una fuerza laboral en una explotación intensiva de los variados recursos del medio ambiente, y también empezaron a construir las pirámides, entre ellas destacadas la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Desde las primeras épocas de la cultura teotihuacana se destacan los trabajos cerámicos. Ellos manifestaban los atributos de sus deidades en ollas de barro con representaciones de Tlaloc. Tenían un dios llamado Quetzalcóatl, el cual ellos veneraban como una serpiente emplumada. Hicieron pirámides para tal dios entre los años 150 y 200 después de Cristo. El control de las minas de obsidiana de Otumba y Pachuca permitió a Teotihuacán tener ventaja ante otras culturas. Por otra parte, su carácter metropolitano, su sistema mercantil y sus pirámides eran atractivos suficientes para mantener una población enriquecida y con un gran poder. Finalmente, después de un largo auge, presiones externas provocadas por nuevos sitios en el altiplano debieron provocar la caída de los teotihuacanos. Sin embargo, las evidencias de incendios, destrucción sistemática y demoledora a lo largo de edificios seguramente debió de haber afectado el colapso del imperio teotihuacano. Eso dio inicio a otras culturas, conocidas por su desempeño y que han marcado la historia del país. Posteriormente encontraremos a una de las civilizaciones más brillantes del mundo precolombino, los mayas. Se desarrollaron entre los siglos 3 y 16 después de Cristo y se ubicaron en el sur de México, en una parte llamada Centroamérica, específicamente en lo que hoy en la actualidad son los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la mitad de Chiapas en México, y también en algunas partes de Guatemala, Belice y el occidente de Honduras. Sus ciudades principales fueron Chichén Itzá, Uxmal, y desde estas controlaron la mayor parte de la península. Conocidos como una cultura de las más brillantes de toda Mesoamérica, los mayas se destacaron principalmente por su ciencia y su arte. Crearon una escritura de tipo jeroglífica y un sistema de numeración muy desarrollado, tanto que actualmente se cree que pudieron ser la primera cultura en usar el cero, incluso mucho antes que los europeos. Contaban también con grandes conocimientos astronómicos, hicieron observaciones de los astros y midieron la longitud del año solar, con tal grado de precisión que les permitió desarrollar un calendario casi perfecto. Debido a sus ciudades, que tienen hermosos paisajes, actualmente gente de diferentes partes del mundo viaja a la península de Yucatán a visitar estas grandiosas construcciones. La lengua maya ha sobrevivido hasta el día de hoy. Aún existen poblados indígenas que siguen usando esta lengua como medio de comunicación. Por último, conoceremos a la cultura azteca. Los mexicas o aztecas fueron el último grupo chichimeca en asentarse en la cuenca de México. Al llegar al altiplano central mexicano, fundaron México Tenochtitlan. Al llegar al Valle de México, estuvieron sometidos al control de Azcapotzalco, hasta que se libraron de ellos y formaron la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, alianza que les permitió controlar gran parte de Mesoamérica. La base de la organización social de este pueblo fue el Calpulli, que era un linaje con un antepasado divino no al común. Estaba integrado por los Pipiltín,
la nobleza y los machoitín, que eran campesinos y artesanos. Los esclavos, llamados tlacotín, estaban en esta condición por deudas que podían pagar y ser liberados. La economía mexica compaginaba la agricultura en las chinampas con la caza, la pesca y la recolección, a la que se sumaba un abundante intercambio comercial, cuya red fue hecha por los pochtecas, que regresaban a la capital cargados de diversos productos destinados a los mercados, como el mercado de Tlatelolco. Los aztecas eran un pueblo guerrero, y a los pueblos conquistados les pedían un tributo, que eran desde trajes para el guerrero hasta productos de tierras lejanas como plumas y aves y grandes cantidades de maíz y frijol. Asimismo, con las guerras floridas, conseguían prisioneros para sacrificarlos y ofrecerlos a los dioses. El pueblo mexica era politeísta, y sus dioses más importantes eran Huitzilopochtli, dios de la guerra, Tlaloc, dios del agua, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. A principios del siglo XVI, su extensión territorial era de enormes dimensiones. Hacia el norte colindaba con el vecino imperio Purépecha, compartiendo regiones de los estados de México y Guerrero. Dominaron a otomíes y chichimecas en los estados de Hidalgo y Puebla, expandiéndose hacia la costa del Golfo con las conquistas de la región huasteca. En el año de 1519, el español Hernán Cortés desembocó en Veracruz, marcando el inicio de la caída de México Tenochtitlan, y finaliza con la caída del Tlatoani Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521, terminando con un imperio azteca impresionante.